El Evangelio prohibido de Judas. Spinoza explica por qué fue el discípulo favorito impactante. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia que te han contado durante toda tu vida podría ser una completa mentira? ¿Qué pasaría si el villano más grande de la historia cristiana fuera, en realidad, su héroe más incomprendido? Judas Iscariote. Su nombre resuena a través de los siglos como sinónimo de traición. El hombre que vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. El apóstol que condenó su alma para siempre con un beso. Pero, ¿y si todo esto fuera una distorsión colosal? ¿Y si por 2 milenios hemos estado maldiciendo al único que realmente entendió la misión de Jesús? Antes de continuar, cuéntame, ¿desde qué país estás viendo este video? ¿A qué hora lo estás viendo? Compártelo en los comentarios. Y si lo que estás a punto de descubrir te parece tan asombroso como creo que será, compártelo con ese amigo que siempre está buscando conocer la verdadera realidad detrás de las historias oficiales. En 2006, el mundo académico y religioso se sacudió hasta sus cimientos cuando la National Geographic reveló un documento antiguo que había permanecido oculto por casi 2000 años, el Evangelio de Judas, un texto prohibido, perseguido y supuestamente destruido por la iglesia primitiva. Un manuscrito que contradice radicalmente todo lo que creíamos saber sobre Judas y su relación con Jesús. Según este texto, Judas no traicionó a Jesús. Él fue el único discípulo que realmente comprendió su mensaje, el único lo suficientemente fuerte para cargar con el peso más terrible, entregar a su maestro a sabiendas de que la historia lo condenaría eternamente por ello. Y siglos después, un filósofo judío, igualmente maldecido y excomulgado por su comunidad, desarrollaría una visión de Dios y el universo que podría explicar perfectamente este misterio. Baruch Spinoza, quizás el pensador más revolucionario de la Edad Moderna, nos ofrece un marco filosófico que transforma por completo nuestra comprensión del papel de Judas. ¿Estás listo para cuestionar 2000 años de tradición? ¿Preparado para contemplar una perspectiva que ha sido sistemáticamente silenciada? Acompáñame en este viaje hacia el corazón de uno de los mayores misterios del cristianismo primitivo, el descubrimiento del Evangelio prohibido. Imagina por un momento, es 1978, en las áridas tierras de Egipto, cerca de El Minya. Un grupo de campesinos locales se adentra en una antigua cueva sepulcral. No buscan conocimiento ni revelaciones espirituales, buscan tesoros materiales que puedan vender. En la oscuridad de ese lugar olvidado, sus manos tocan un objeto envuelto en cuero, un códice antiguo, un libro escrito hace casi 2 milenios. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos secretos permanecen enterrados bajo las arenas del desierto? ¿Cuántas verdades han sido silenciadas por el tiempo y la ortodoxia? Este manuscrito, que más tarde se conocería como el Códice Chacos, estaba a punto de reescribir la historia del cristianismo, pero su camino hacia la revelación estaría plagado de obstáculos, codicia y destrucción. El códice pasó rápidamente al mercado negro de antigüedades. Puedes imaginar un documento de valor histórico y espiritual incalculable siendo tratado como una simple mercancía. Durante décadas, este texto sagrado fue transportado en bolsas plásticas, almacenado en cajas de seguridad e incluso guardado en un congelador. Para cuando los expertos pudieron finalmente estudiarlo, aproximadamente el 20% del manuscrito se había desintegrado completamente. Una pérdida irreparable para la humanidad. ¿Cuántas veces en nuestra historia el conocimiento ha sido destruido por la ignorancia? ¿Cuántos tesoros hemos perdido por no reconocer su verdadero valor? El manuscrito cambió de manos múltiples veces hasta que finalmente, en 2001, la anticuaria Frieda Nussberger Chacos, de quien el códice tomaría su nombre, lo adquirió. Reconociendo su importancia histórica, contactó a la Fundación Maecenas para que ayudara a preservarlo. Finalmente, el códice encontró su camino hacia el Museo Copto de El Cairo, donde permanece hasta hoy. Pero esta no es una historia aislada.
Para comprender plenamente la importancia del Evangelio de Judas, debemos situarlo en el contexto más amplio de los descubrimientos de Nag Hammadi en 1945. ¿Has oído hablar de ellos? Si no es así, no te sientas mal. Esta es una parte de la historia cristiana que rara vez se enseña en las escuelas dominicales. En diciembre de 1945, en la región de Nag Hammadi, en Egipto, otro grupo de campesinos descubrió una colección aún más grande de textos antiguos, 13 códices, que contenían más de 50 textos previamente desconocidos. Estos documentos revelaron la existencia de un cristianismo temprano mucho más diverso y complejo de lo que la historia oficial nos había hecho creer. Piénsalo por un momento. Durante los primeros siglos después de Cristo, no existía un cristianismo unificado como lo conocemos hoy. Había docenas de comunidades cristianas diferentes, cada una con sus propias interpretaciones, creencias y textos sagrados. Los gnósticos, los ebionitas, los marcionitas, los valentinianos, cada grupo tenía su propia comprensión de Jesús y su mensaje. ¿Te has preguntado alguna vez quién decidió qué evangelios serían incluidos en la Biblia? ¿Qué criterios utilizaron? Y más importante aún, ¿qué voces fueron silenciadas en el proceso? No fue hasta el siglo IV, bajo el emperador Constantino, que una versión particular del cristianismo fue declarada ortodoxa. Todas las demás interpretaciones fueron gradualmente etiquetadas como herejías y sistemáticamente suprimidas. Los textos que no se alineaban con la doctrina oficial fueron prohibidos, confiscados y destruidos. El obispo Ireneo de León, alrededor del año 180 d.C., ya había denunciado explícitamente el Evangelio de Judas como herético. ¿No te parece sospechoso? ¿Por qué tanto empeño en destruir un texto si no contiene alguna verdad que podría amenazar el poder establecido? Cuando la National Geographic Society se involucró en el proyecto del Evangelio de Judas en 2004, nadie estaba preparado para lo que encontrarían. Los expertos en lenguas coptas, manuscritos antiguos y cristianismo primitivo trabajaron meticulosamente para restaurar, traducir e interpretar el texto. Utilizando tecnología avanzada, incluyendo fotografía multiespectral y análisis de carbono 14, que dataron el manuscrito entre los años 220 y 340 d.C., se confirmaron que estaban ante una copia de un texto mucho más antiguo, posiblemente contemporáneo a los evangelios canónicos. El 6 de abril de 2006, National Geographic anunció al mundo el contenido del Evangelio de Judas. La noticia se extendió como fuego por todo el planeta. Periódicos, revistas y canales de televisión de todos los rincones del mundo informaron sobre el descubrimiento. Las reacciones no se hicieron esperar. El Vaticano, a través del entonces portavoz Federico Lombardi, intentó minimizar la importancia del hallazgo, declarando que no añade ningún conocimiento significativo sobre la figura de Jesús. Teólogos conservadores argumentaron que el texto era una fabricación tardía, sin valor histórico. Pero muchos otros, incluyendo académicos respetados como Elaine Pagels y Bart Ehrman, reconocieron la importancia del documento para comprender la diversidad del cristianismo primitivo. No es sorprendente cómo las instituciones religiosas suelen rechazar automáticamente cualquier descubrimiento que pueda cuestionar su narrativa oficial. ¿Te has preguntado por qué tanto miedo a revisar la historia? Mientras las jerarquías religiosas trataban de controlar el daño, pequeñas comunidades gnósticas modernas y buscadores espirituales independientes encontraron en el Evangelio de Judas una validación de lo que muchos habían sospechado: que la historia del cristianismo es mucho más compleja, diversa y fascinante de lo que nos han permitido saber. ¿Y tú, que estás viendo este video, de qué lado estás? ¿Prefieres aferrarte a la versión simplificada y cómoda que te han enseñado toda tu vida? ¿O tienes el valor de explorar territorios prohibidos, de cuestionar lo establecido, de buscar una verdad más profunda aunque sea incómoda? Si eres de los segundos, sigue acompañándome en este viaje
Y no olvides compartir este video con ese amigo que siempre ha sentido que hay algo más allá de las historias religiosas oficiales. Quizás juntos puedan descubrir una dimensión espiritual que ha estado oculta a plena vista durante 2 milenios. El contenido impactante del Evangelio de Judas. Ahora que conocemos la historia del descubrimiento, es momento de adentrarnos en el contenido verdaderamente revolucionario del Evangelio de Judas. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar contradice radicalmente todo lo que probablemente has escuchado sobre Judas Iscariote. ¿Alguna vez has tenido esa sensación inquietante de que te han contado solo una parte de la historia? De que hay piezas fundamentales que faltan en el rompecabezas. Eso es exactamente lo que sentirás al conocer esta versión alternativa de los acontecimientos. Según el Evangelio de Judas, lejos de ser un traidor movido por la codicia, Judas era el discípulo más cercano a Jesús, el único que realmente comprendía la naturaleza y misión de su maestro. Mientras los otros apóstoles adoraban a un falso Dios y practicaban rituales equivocados, Judas había recibido una revelación especial. En una de las pasajes más impactantes del texto, Jesús toma a Judas aparte y le dice: «Tú los superarás a todos ellos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste». ¿Puedes comprender la magnitud de esta revelación? Jesús no solo prevé la traición de Judas, la solicita explícitamente. En la cosmología gnóstica del texto, el cuerpo físico es una prisión para el espíritu divino. Al entregar a Jesús a las autoridades, Judas no estaría traicionando a su maestro, estaría ayudándolo a liberarse de su envoltura carnal para que su espíritu pudiera regresar al reino de luz. ¿No es fascinante? La peor traición de la historia transformada en el acto de amor y comprensión más profundo. El villano convertido en héroe, la maldición transformada en bendición. Pero el Evangelio de Judas va mucho más allá. Presenta una cosmología compleja y fascinante que tiene más en común con las filosofías gnósticas que con el cristianismo ortodoxo. Según el texto, el Dios que creó nuestro mundo material no es el Dios supremo, sino un ser inferior y arrogante llamado Yaldabaoth, o Nebro, rebelde. Este demiurgo creó un mundo imperfecto y engaña a la humanidad haciéndose pasar por el verdadero Dios. ¿No te resulta interesante que esta visión gnóstica resuene con tantas tradiciones espirituales que ven el mundo material como una ilusión o un velo que oculta la verdadera realidad? Es posible que diferentes culturas y religiones hayan intuido la misma verdad fundamental. En esta visión cósmica, nuestro mundo no es el hogar amoroso creado por un Dios bondadoso, sino una prisión diseñada por un ser inferior para atrapar fragmentos de luz divina, nuestras almas, en la materia. Jesús, en este contexto, sería un emisario del verdadero Dios, venido para despertar a aquellos con la chispa divina y mostrarles el camino de regreso al reino de luz. El texto es particularmente crítico con los otros discípulos, describiéndolos como ignorantes de la verdadera naturaleza de Jesús y del cosmos. En una escena reveladora, Jesús encuentra a sus discípulos reunidos, dando gracias por el pan. En lugar de alegrarse por su devoción, Jesús se ríe. Cuando le preguntan por qué se ríe, responde que no es a ellos a quienes agradecen, sino a su Dios, el demiurgo, no el verdadero Dios. ¿No te ha pasado alguna vez que creías estar haciendo lo correcto solo para descubrir que estabas completamente equivocado? ¿Puedes imaginar la confusión y el dolor de los discípulos al ser corregidos de esta manera por su maestro? Esta risa de Jesús aparece varias veces en el texto y es profundamente simbólica. No es una risa de burla cruel, sino la sonrisa compasiva de quien ve más allá de las ilusiones que atrapan a los demás. Es la risa de quien posee un conocimiento superior y observa los esfuerzos bien intencionados pero equivocados de quienes viven en la ignorancia. En otra parte del texto, Jesús invita a sus discípulos a que le muestren el hombre perfecto y digno entre ellos. Ninguno puede sostener su mirada excepto Judas Iscariote,
quien se pone de pie, pero no puede mirar a Jesús a los ojos. Judas reconoce a Jesús como proveniente del reino inmortal de Barbelo, una referencia al reino divino en la cosmología gnóstica. Jesús entonces lleva a Judas aparte para revelarle los misterios del reino. ¿No es extraordinario? El supuesto traidor resulta ser el único discípulo suficientemente digno para recibir las enseñanzas más elevadas. ¿Cuántas veces en la historia hemos condenado precisamente a aquellos que estaban más cerca de la verdad? En el clímax del texto, Jesús le revela a Judas su destino. Tú los superarás a todos, porque sacrificarás al hombre que me reviste. Ya tu cuerno ha sido elevado, tu ira se ha encendido, tu estrella ha brillado y tu corazón se ha fortalecido. Estas palabras sugieren que Judas será elevado espiritualmente por encima de los demás discípulos precisamente por el acto que la historia ha condenado como su caída. Su traición no es un fracaso moral, sino una ascensión espiritual. Es el cumplimiento de una misión divina que requería un sacrificio terrible, cargar eternamente con la reputación de traidor. ¿Puedes imaginar un amor más grande? Un discípulo dispuesto no solo a morir por su maestro, sino a ser eternamente condenado por él. En la visión cosmológica presentada en el Evangelio de Judas, Jesús le muestra a Judas su lugar en el orden cósmico a través de una compleja revelación que incluye los reinos celestiales, los arcontes, gobernantes cósmicos y las estrellas que representan a los discípulos. Judas recibe una revelación personal. La estrella que guía el camino es tu estrella. Esta afirmación podría interpretarse como que Judas tiene un destino único y elevado, diferente al de los otros discípulos. Su estrella lo guía hacia un papel que parece infame a ojos humanos, pero que es espiritualmente exaltado desde una perspectiva cósmica superior. El Evangelio termina abruptamente con Judas recibiendo dinero de los sumos sacerdotes y entregando a Jesús. Pero en este contexto, ese acto final adquiere un significado completamente nuevo. No es una traición, sino el cumplimiento de un pacto sagrado entre maestro y discípulo. ¿No te parece que esta interpretación tiene mucho más sentido que la historia tradicional? Porque el discípulo que había caminado con Jesús durante años, había presenciado sus milagros y escuchado sus enseñanzas, lo traicionaría repentinamente por una suma tan insignificante como 30 monedas de plata. La narrativa tradicional nunca ha ofrecido una explicación psicológicamente convincente para la traición de Judas. En cambio, el Evangelio de Judas presenta una motivación profunda y coherente. Judas actúa por conocimiento superior, no por codicia o maldad. Actúa con plena conciencia del papel cósmico que debe desempeñar, aun sabiendo que será eternamente malentendido. ¿Dónde estás viendo este video? ¿Es de día o de noche? ¿Has sentido alguna vez que la verdad que conoces contradice lo que todos a tu alrededor dan por sentado? Comparte tu experiencia en los comentarios. Y si conoces a alguien que siempre ha sentido que hay algo que no cuadra en la historia oficial de Judas, comparte este video con esa persona. Quizás estés ayudando a alguien a encontrar respuestas que ha buscado durante mucho tiempo. Baruch Spinoza, el filósofo excomulgado. Ahora que hemos explorado el contenido revolucionario del Evangelio de Judas, es momento de dar un salto en el tiempo hasta el siglo XVII para conocer a un filósofo cuyo pensamiento nos ofrece un marco fascinante para reinterpretar la figura de Judas, Baruch Spinoza. ¿Alguna vez has sentido que ves el mundo de una manera fundamentalmente diferente a quienes te rodean? ¿Has experimentado el rechazo por cuestionar las creencias establecidas? Si es así, comprenderás algo del dolor y la soledad que debió sentir Spinoza. Baruch, más tarde Benedictus Spinoza, nació en 1632 en Ámsterdam, en el seno de una familia judía portuguesa que había huido de la Inquisición ibérica.
La comunidad judía de Ámsterdam era particularmente estricta en cuanto a la ortodoxia religiosa, quizás como reacción defensiva tras siglos de persecución. En este ambiente creció el joven Spinoza, recibiendo una educación tradicional judía, pero también exponiéndose al pensamiento filosófico y científico europeo de la época. Imagina por un momento a este joven brillante devorando textos sagrados judíos por un lado y absorbiendo las ideas revolucionarias de Descartes, Galileo y otros pensadores modernos por el otro. ¿Qué sucede cuando estas corrientes aparentemente contradictorias colisionan en una mente excepcional? El resultado fue una de las filosofías más revolucionarias y peligrosas de la historia. A los 23 años, los rumores sobre las ideas heterodoxas de Spinoza comenzaron a circular en la comunidad. Se decía que cuestionaba la autoría divina de la Torá, negaba la inmortalidad del alma y rechazaba la idea de los judíos como pueblo elegido. La tensión creció hasta que, el 27 de julio de 1656, Spinoza fue sometido al cherem, equivalente judío de la excomunión, más severo que se tiene registro. El decreto de excomunión, que aún se conserva, es escalofriante en su dureza. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito sea cuando se acuesta y maldito sea cuando se levanta. Maldito sea cuando sale y maldito sea cuando regresa. Ordenamos que nadie mantenga con él comunicación oral o escrita, que nadie le preste ningún favor, que nadie permanezca con él bajo el mismo techo o a menos de 4 codos de él, que nadie lea nada escrito o transcrito por él. ¿Puedes imaginar el impacto devastador de un rechazo tan absoluto? A los 23 años, Spinoza perdió a su familia, amigos, comunidad y medios de vida. Todo por atreverse a pensar diferente. ¿No te recuerda esto al destino de Judas según el Evangelio gnóstico? Ambos condenados y aislados por comprender una verdad que los demás no podían aceptar. Lo extraordinario es cómo respondió Spinoza a esta tragedia personal. No se retractó, no se llenó de amargura, no contraatacó con odio. En cambio, se retiró a una vida modesta como pulidor de lentes, dedicando sus energías a desarrollar uno de los sistemas filosóficos más profundos y coherentes de la historia occidental. Spinoza nunca se casó. Vivió frugalmente, rechazando ofertas de puestos académicos prestigiosos que podrían haber comprometido su libertad intelectual. Cuando murió a los 44 años por una enfermedad pulmonar, probablemente agravada por el polvo de vidrio de su oficio, dejó pocos bienes materiales, pero un legado intelectual inconmensurable. Su obra maestra, La ética demostrada según el orden geométrico, publicada póstumamente, contiene su visión revolucionaria de Dios, la naturaleza, la mente humana y la buena vida. Es aquí donde encontramos el concepto que transformaría para siempre la filosofía occidental. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. ¿Qué significa esta misteriosa ecuación? Para Spinoza, Dios no es un ser personal que existe fuera del mundo y lo gobierna según su voluntad. Dios es el mundo, es la totalidad del universo con todas sus leyes y manifestaciones. No hay distinción entre creador y creación. Todo lo que existe es parte de esta única sustancia divina que Spinoza llama indistintamente Dios o naturaleza. ¿Te das cuenta de lo radical que era esta idea en el siglo XVII? No es de extrañar que fuera considerado un ateo peligroso, aunque irónicamente su sistema está completamente centrado en Dios. Lo que Spinoza rechazaba no era a Dios, sino la concepción antropomórfica de una deidad que actúa como un gobernante humano caprichoso. Para Spinoza, Dios no premia ni castiga, no se alegra ni se entristece, no tiene preferidos ni enemigos. Dios simplemente es y actúa según su naturaleza necesaria, que se expresa a través de leyes naturales inmutables. En este sistema filosófico, todo lo que sucede, sucede por necesidad. No hay eventos aleatorios ni acciones verdaderamente libres en el sentido tradicional.
Todo es el despliegue necesario de la naturaleza divina según leyes causales estrictas. Comienza a verte la conexión con Judas. Si todo sucede por necesidad divina, entonces la traición de Judas no fue un acto de maldad moral, sino una parte necesaria del plan cósmico. Judas no podría haber actuado de otra manera, porque su acción estaba determinada por la cadena infinita de causas que constituye la expresión de Dios, naturaleza. Este determinismo espinosista choca frontalmente con nuestras nociones comunes de libre albedrío y responsabilidad moral. Si todo está determinado, ¿cómo podemos culpar a alguien por sus acciones? ¿Cómo podemos condenar eternamente a Judas por hacer exactamente lo que tenía que hacer? Aquí es donde el pensamiento de Spinoza se vuelve verdaderamente revolucionario. Para él, la libertad no consiste en poder elegir arbitrariamente entre opciones, sino en comprender la necesidad que gobierna nuestras acciones. Somos más libres no cuando actuamos caprichosamente, sino cuando entendemos las causas que determinan nuestro comportamiento. ¿No has experimentado esto alguna vez? Cuando realmente comprendes por qué sientes lo que sientes o por qué actúas como actúas, ¿no experimentas una sensación de claridad y libertad? Spinoza redefine la libertad como comprensión de la necesidad y redefine la felicidad como el amor intelectual a Dios, amor Dei intellectualis. No un amor emocional hacia un Padre celestial, sino la alegría que surge de comprender el orden necesario y eterno del universo. En su sistema ético, Spinoza considera que las emociones negativas como el odio, la envidia o el miedo surgen de una comprensión inadecuada de la realidad. Cuando entendemos que todo sucede por necesidad, que nada podría ser diferente de lo que es, alcanzamos una serenidad que trasciende las pasiones ordinarias. ¿Has notado cómo el resentimiento y la ira a menudo provienen de pensar, esto no debería estar pasando? Spinoza nos invita a reconocer que todo lo que sucede debe suceder exactamente como sucede, dadas todas las causas previas. Esta perspectiva tiene implicaciones profundas para nuestra visión de Judas. Si Judas actuó por necesidad cósmica, ¿cómo podemos condenarlo? Más aún, si su acto fue necesario para la realización del plan divino, la redención a través de la crucifixión de Cristo, ¿no deberíamos más bien admirar su disposición a asumir el papel más difícil? Imagina por un momento, ¿qué requiere más amor y comprensión? ¿Morir por una causa y ser eternamente celebrado como mártir? ¿O realizar un acto necesario sabiendo que serás eternamente condenado como traidor? Desde una perspectiva espinosista, Judas ejemplifica la verdadera comprensión. Aceptó su papel necesario en el orden cósmico a una costa de su reputación eterna. El amor intelectual a Dios de Spinoza podría manifestarse precisamente en esta aceptación del destino por parte de Judas. Es importante señalar que Spinoza era racionalista y probablemente habría rechazado muchos elementos místicos del Evangelio de Judas. Su Dios, naturaleza, no es el Dios trascendente de los gnósticos. Sin embargo, ambas visiones coinciden en rechazar la interpretación simplista de Judas como villano movido por la codicia. La filosofía de Spinoza fue tan revolucionaria que durante su vida solo publicó una obra con su nombre, el Tratado Teológico Político, una defensa audaz de la libertad de pensamiento y expresión, y una crítica metodológica a la interpretación literal de las Escrituras. Sus otras obras, incluida la Ética, circularon en manuscritos entre un pequeño círculo de amigos y fueron publicadas póstumamente. Después de su muerte, sus ideas fueron oficialmente condenadas y prohibidas por autoridades tanto judías como cristianas. Durante décadas, ser espinosista era una acusación grave, equivalente a ser ateo. Sin embargo, sus ideas ejercieron una influencia subterránea enorme en la Ilustración y eventualmente serían reconocidas como precursoras de movimientos intelectuales modernos como el panteísmo, el monismo, el naturalismo e incluso ciertos aspectos del psicoanálisis. Goethe lo llamó el más puro de los filósofos. Einstein declaró
Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía de todo lo que existe. Nietzsche, Hegel, Marx, Freud y muchos otros pensadores influyentes reconocieron su deuda con este judío excomulgado que se atrevió a reimaginar a Dios y al universo. ¿No es fascinante cómo las ideas rechazadas en una época pueden convertirse en la base del pensamiento en otra? ¿Cuántas verdades importantes estamos rechazando hoy simplemente porque contradicen nuestras creencias establecidas? Antes de continuar, me gustaría saber, ¿desde qué país estás viendo este video? ¿A qué hora del día lo estás viendo? ¿Habías escuchado hablar de Spinoza antes? Comparte tus respuestas en los comentarios. Y si conoces a alguien a quien le interese la filosofía, la espiritualidad alternativa o las interpretaciones heterodoxas de los textos religiosos, comparte este video con esa persona. Juntos podemos recuperar voces silenciadas como las de Judas y Spinoza, que quizás tengan mucho que enseñarnos sobre la verdadera naturaleza de la realidad y nuestra relación con lo divino. En nuestra próxima entrega exploraremos las fascinantes conexiones entre el gnosticismo del Evangelio de Judas y la filosofía de Spinoza, así como las implicaciones profundas que tienen para nuestra comprensión de Judas como el discípulo favorito. No te lo pierdas. El Evangelio prohibido de Judas. Spinoza explica por qué fue el discípulo favorito, el gnosticismo y sus conexiones con Spinoza. ¿Alguna vez te has preguntado qué conexiones profundas podrían existir entre una antigua herejía cristiana y uno de los filósofos más revolucionarios de la modernidad? Hoy exploraremos este fascinante vínculo que podría cambiar para siempre la forma en que entendemos tanto el gnosticismo como el pensamiento spinocista. ¿De qué país nos estás viendo hoy? ¿Es de mañana, tarde o quizás estás trasnochando con nosotros? Déjanos saberlo en los comentarios, porque estamos a punto de emprender un viaje filosófico que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la religión y la espiritualidad. El gnosticismo no fue simplemente una desviación del cristianismo primitivo, como muchos creen. Fue una corriente espiritual profunda que consideraba que la salvación provenía del conocimiento interior, la famosa gnosis, y no de la fe ciega en dogmas impuestos. Para los gnósticos, el mundo material no era una creación perfecta de un Dios benevolente, sino una prisión creada por un ser inferior y defectuoso, el demiurgo. El objetivo del gnóstico era escapar de esta prisión material a través del conocimiento secreto que revelaba su verdadera naturaleza divina. ¿Te suena radical? Pues espera a conocer a Baruch Spinoza. Siglos después, este filósofo judío desarrollaría una visión que, si bien difiere en aspectos fundamentales, comparte sorprendentes similitudes con el gnosticismo. Al igual que los gnósticos, Spinoza cuestionó profundamente las religiones oficiales de su tiempo, tanto que fue excomulgado con el cherem más severo jamás registrado en la comunidad judía de Ámsterdam. Sus libros fueron prohibidos, se prohibió hablarle o acercarse a menos de 4 metros de él. ¿Por qué tanto miedo a las ideas de un simple pulidor de lentes? Porque Spinoza, como los gnósticos, atacaba la raíz misma de las religiones tradicionales, la idea de un Dios personal que actúa como un rey celestial, premiando y castigando según su voluntad arbitraria. ¿No es fascinante que dos tradiciones tan distantes en el tiempo llegaran a conclusiones similares? Ambas rechazaban la autoridad religiosa externa y valoraban el conocimiento por encima de la fe ciega. Ambas cuestionaban las interpretaciones literales de los textos sagrados. Pero aquí empiezan también las diferencias cruciales. Para los gnósticos, el mundo material era esencialmente malo, una creación imperfecta de la que debíamos escapar. Para Spinoza, en cambio, la naturaleza y Dios son una misma cosa. Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. No hay nada fuera de esta única sustancia que constituye todo lo que existe. No existe un creador separado de su creación, ni un reino espiritual opuesto al material. Todo es parte de la misma realidad divina. Imagina por un momento lo revolucionario de esta idea. Spinoza
Estaba diciendo que Dios no es un ser supremo con voluntad propia, que decide premiar o castigar, sino que es la totalidad de la naturaleza y sus leyes inmanentes. ¿Puede haber algo más herético para las religiones monoteístas tradicionales? Los gnósticos dividían a la humanidad entre los pneumáticos, los que poseían el conocimiento espiritual, y los ílicos, los materiales, ignorantes de las verdades superiores. Este elitismo espiritual contrasta con la visión más democrática de Spinoza, para quien el verdadero conocimiento estaba potencialmente al alcance de cualquier ser humano a través del ejercicio de la razón. ¿Conoces a alguien que podría beneficiarse de estas reflexiones? Comparte este video con esa persona especial que disfruta cuestionando las verdades establecidas. La verdadera realidad a menudo está oculta bajo capas de interpretaciones oficiales y juntos podemos descubrirla. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estas dos visiones aparentemente contradictorias con nuestro enigmático Judas Iscariote? Tanto el gnosticismo como el espinosismo nos ofrecen herramientas para reinterpretar radicalmente su papel en la historia cristiana. Si el Evangelio de Judas muestra a un discípulo elegido para una misión especial de conocimiento, la filosofía de Spinoza nos permite entender la necesidad de sus acciones dentro del orden natural de las cosas. Ambas tradiciones rechazan la demonización simplista de Judas. Los gnósticos lo veían como el único discípulo que realmente entendió la misión de Jesús. Spinoza, por su parte, nos invitaría a ver sus acciones como parte de la cadena necesaria de causas y efectos que constituye la realidad divina. Sorprende que tanto el gnosticismo como el pensamiento espinosista, aunque tan diferentes en muchos aspectos, converjan en esta revalorización de la figura tradicionalmente más vilipendiada de la tradición cristiana. El legado común de estas dos corrientes filosófico-religiosas trasciende con mucho el caso particular de Judas. Ambas nos invitan a una espiritualidad más profunda, basada en el conocimiento interior y no en la obediencia ciega a autoridades externas. Ambas cuestionan las interpretaciones literales de los textos sagrados y buscan significados más profundos y universales. ¿No es curioso que estas visiones heréticas sigan encontrando eco en la espiritualidad contemporánea? Desde el movimiento New Age hasta corrientes de pensamiento que combinan ciencia y espiritualidad, podemos rastrear la influencia de estas antiguas herejías, quizás porque tocan una fibra profundamente humana, la búsqueda de una conexión directa con lo divino, sin intermediarios ni dogmas. Si el gnosticismo y el espinosismo tienen algo fundamental que enseñarnos, es que la verdadera espiritualidad no está en la repetición mecánica de rituales o la aceptación acrítica de dogmas, sino en una búsqueda personal y racional de la verdad. Una verdad que paradójicamente no se encuentra fuera sino dentro de nosotros mismos y en nuestra relación con el todo. ¿Qué piensas? ¿Te parece que estas antiguas herejías tienen aún algo que decirnos en el mundo contemporáneo? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video con alguien que pueda apreciar estas reflexiones. Judas, bajo la perspectiva espinosista. ¿Y si todo lo que creías saber sobre Judas Iscariotes estuviera basado en un malentendido fundamental? ¿Qué pasaría si la figura más despreciada de la tradición cristiana fuera, en realidad, la que mejor comprendió el mensaje de Jesús? ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? ¿Es ya de noche donde te encuentras o apenas comienza tu día? Cuéntanos en los comentarios mientras nos adentramos en una de las reinterpretaciones más fascinantes y controvertidas de la historia bíblica. Si el Evangelio de Judas nos ofrece una narrativa alternativa sobre el traidor, la filosofía de Baruch Spinoza nos proporciona un marco conceptual revolucionario para entender la necesidad de sus acciones. Para Spinoza, el universo entero es una cadena infinita de causas y efectos, donde nada podría ser diferente de lo que es. No existe el azar ni la intervención milagrosa.
Todo lo que sucede, sucede necesariamente. Bajo esta luz, las acciones de Judas no podrían haber sido diferentes. Fueron un eslabón necesario en la cadena de acontecimientos que llevaron a la crucifixión y posterior glorificación de Jesús. ¿Cómo podríamos entonces condenarlo moralmente por cumplir un papel que estaba predeterminado en el orden necesario de la naturaleza? ¿No sería como culpar a la lluvia por mojarnos? Spinoza nos invitaría a considerar que la demonización de Judas es producto de lo que él llamaría superstición. Esa tendencia humana a interpretar los acontecimientos naturales en términos antropomórficos, atribuyéndoles intenciones humanas o divinas. Para Spinoza, la superstición surge cuando ignoramos las verdaderas causas de los fenómenos y las sustituimos por explicaciones fantasiosas basadas en nuestros temores y esperanzas. No es precisamente lo que ha ocurrido con Judas a lo largo de la historia. Al no comprender la necesidad de sus acciones dentro del plan divino, lo hemos convertido en el chivo expiatorio perfecto, el receptáculo de nuestros miedos y rechazos. Si compartimos este análisis con amigos o familiares, muchos podrían sentirse incómodos o incluso ofendidos. La figura del traidor está tan profundamente arraigada en nuestra cultura que cuestionarla parece sacudir los cimientos mismos de nuestra comprensión moral del mundo. Pero no es precisamente ese tipo de cuestionamiento radical el que nos permite avanzar en nuestra comprensión de la realidad. Comparte este video con alguien que esté preparado para cuestionar verdades establecidas hace milenios. Pensemos por un momento en el paralelo entre la excomunión de Spinoza y la condena histórica de Judas. Ambos fueron rechazados por sus comunidades por acciones que, según ellos mismos podrían argumentar, eran necesarias y estaban al servicio de una verdad superior. Spinoza fue expulsado de la comunidad judía por desarrollar una comprensión de Dios que trascendía los límites de la ortodoxia. Judas, si seguimos el evangelio gnóstico que lleva su nombre, fue el único discípulo capaz de entender y aceptar la verdadera naturaleza de la misión de Jesús. ¿No resulta irónico que ambos hayan sido condenados precisamente por su mayor comprensión? Aquí es donde el concepto espinosista de amor dei intellectualis, el amor intelectual a Dios, cobra un significado especial. Este amor, según Spinoza, surge del conocimiento adecuado de la naturaleza divina y constituye la mayor felicidad posible para el ser humano. Es un amor que no espera ser correspondido, pues Dios, como naturaleza, no ama ni odia al modo humano. Imaginemos a Judas experimentando este tipo de amor, un amor a la necesidad divina tan profundo que está dispuesto a sacrificar incluso su reputación histórica para que se cumpla el plan cósmico. ¿No sería este el mayor sacrificio posible? No simplemente entregar la vida física, como muchos mártires han hecho, sino entregar la propia imagen para la posteridad, aceptando ser recordado como el villano cuando se es, en realidad, el más fiel cumplidor del designio divino. Desde esta perspectiva, el famoso beso de Judas adquiere un simbolismo completamente nuevo. Ya no es el beso del traidor, sino el beso del más íntimo conocedor, el sello de un pacto secreto entre maestro y discípulo. Un beso que simboliza el amor intelectual, la aceptación plena de la necesidad divina, incluso cuando ésta conlleva el sacrificio supremo de la propia imagen. Spinoza nos enseña que la verdadera libertad no consiste en poder actuar arbitrariamente, sino en comprender la necesidad de nuestras acciones y aceptarlas plenamente. ¿No habría sido Judas, bajo esta luz, el discípulo más libre de todo? Libre no porque pudiera elegir traicionar o no a Jesús, sino porque comprendía y aceptaba plenamente la necesidad de su papel en el drama cósmico. ¿Qué opinas de esta interpretación? ¿Te parece que redime a Judas o que distorsiona el mensaje cristiano tradicional? Cuéntanos en los comentarios y no olvides compartir este video con alguien que pueda apreciar estas reflexiones filosóficas. La verdadera realidad a menudo se oculta bajo siglos de interpretaciones sesgadas y juntos podemos descubrirla.
El Evangelio de Judas y la crítica a la religión institucional. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas voces son silenciadas en la historia oficial de las religiones? ¿Qué secretos podrían contener los textos prohibidos que nunca llegaron a formar parte de las escrituras canónicas? Hoy nos adentraremos en una de las críticas más profundas y radicales a la religión institucionalizada que podemos encontrar tanto en el Evangelio de Judas como en la filosofía de Baruch Spinoza. ¿Desde qué rincón del mundo nos acompañas hoy? ¿Estás disfrutando de este contenido con el café de la mañana o quizás antes de irte a dormir? Compártelo en los comentarios mientras nos sumergimos en aguas filosóficas profundas. El Evangelio de Judas contiene pasajes sorprendentemente críticos con los rituales y sacrificios practicados por los primeros cristianos. En una escena reveladora, Jesús se ríe de sus discípulos cuando los encuentra realizando la Eucaristía, diciéndoles que no lo están adorando a Él, sino a su propio Dios, un falso Dios. ¿No resulta impactante esta crítica a uno de los rituales centrales del cristianismo colocada en boca del propio Jesús? El texto va más allá y sugiere que los apóstoles estaban sacrificando al Dios al que sirven, que no es el verdadero Dios, sino una deidad inferior o demiurgo. Esta crítica radical a los rituales externos encuentra un sorprendente eco en el pensamiento de Spinoza, quien siglos después también cuestionaría el valor de las prácticas religiosas externas cuando no van acompañadas de un verdadero conocimiento interior. Para Spinoza, muchas prácticas religiosas no son más que superstición, actos realizados por miedo o esperanza, sin una comprensión adecuada de la naturaleza divina. El filósofo de Ámsterdam consideraba que el verdadero culto a Dios consistía en el ejercicio de la justicia y la caridad, motivadas por el conocimiento racional y no en rituales externos, cuyo sentido se ha perdido. ¿No es fascinante que dos tradiciones tan separadas en el tiempo coincidan en esta crítica fundamental? Ambas nos invitan a cuestionar no solo los rituales específicos, sino el papel mismo de los intermediarios espirituales. En el Evangelio de Judas, los 12 apóstoles son presentados como sacerdotes que plantan árboles sin fruto y presiden sacrificios impíos. Lejos de ser los pilares de la verdadera enseñanza de Jesús, aparecen como perpetuadores de una tradición corrupta que no ha entendido el mensaje esencial. Solo Judas, paradójicamente, es capaz de mirar hacia arriba y ver la verdad. De manera similar, Spinoza cuestionó profundamente el papel de los profetas y líderes religiosos como intérpretes privilegiados de la voluntad divina. Para él, las profecías no eran manifestaciones sobrenaturales, sino producto de la imaginación vívida de personas que, aunque moralmente ejemplares, no necesariamente poseían un conocimiento más perfecto que el que puede alcanzarse mediante la razón natural. No vemos aquí una democratización radical de la experiencia espiritual. Tanto el Evangelio de Judas como la filosofía espinosista sugieren que la conexión con lo divino no requiere intermediarios privilegiados. El conocimiento salvador, gnosis, o el amor intelectual a Dios están potencialmente al alcance de cualquiera que esté dispuesto a emprender el camino del conocimiento. No es de extrañar, entonces, que ambas perspectivas fueran tan temidas por las instituciones religiosas de sus respectivas épocas. Si el verdadero conocimiento espiritual no requiere sacerdotes, iglesias ni sinagogas, ¿qué queda del poder de las jerarquías religiosas? El Evangelio de Judas nos ofrece una visión inquietante del proceso por el cual las enseñanzas originales de Jesús habrían sido corrompidas por sus seguidores. Los apóstoles, según este texto, habrían malinterpretado completamente el mensaje, confundiendo al Dios verdadero con un demiurgo inferior y estableciendo rituales que perpetúan esta confusión. Spinoza, por su parte, desarrolló en su tratado teológico-político un análisis histórico riguroso sobre la evolución del judaísmo y el cristianismo, mostrando cómo los mensajes originales fueron adaptados a las necesidades políticas y sociales de cada época.
Para él, las leyes ceremoniales judías, por ejemplo, no tenían un valor universal, sino que estaban diseñadas específicamente para mantener la cohesión del Estado hebreo antiguo. ¿No has sentido nunca que las instituciones religiosas parecen más preocupadas por mantener su poder y sus privilegios que por fomentar una verdadera búsqueda espiritual? Esta percepción, tan común en nuestro tiempo, encuentra una articulación sofisticada tanto en el antiguo Evangelio de Judas como en la filosofía moderna de Spinoza. Ambas tradiciones nos invitan a imaginar una religiosidad diferente, una que trascienda las limitaciones de los dogmas y rituales establecidos. El Evangelio de Judas sugiere la existencia de un cristianismo esotérico, reservado para aquellos capaces de comprender verdades más profundas. Spinoza, por su parte, esboza el proyecto de una religión natural basada en la razón, accesible potencialmente a todos los seres humanos. ¿Qué forma tomaría hoy una espiritualidad que incorporara estas perspectivas? Quizás se parecería a lo que algunos llaman espiritualidad sin religión, una búsqueda personal de sentido y conexión con lo trascendente que no depende de dogmas ni instituciones mediadoras. El legado de estas visiones críticas es inmenso y puede rastrearse en numerosos movimientos místicos y filosóficos posteriores. Desde el romanticismo alemán hasta las corrientes esotéricas del siglo XIX, desde la teología liberal hasta la filosofía existencialista, muchas tradiciones han recogido esta crítica radical a la religión institucionalizada y han buscado formas más auténticas de vivir la experiencia de lo sagrado. ¿Qué piensas de estas críticas a la religión institucional? ¿Crees que es posible una espiritualidad auténtica dentro de las estructuras religiosas tradicionales o es necesario trascenderlas? Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides compartir este video con alguien que pueda apreciar estas ideas provocadoras. La verdadera realidad espiritual a menudo está oculta bajo capas de tradición y autoridad, y juntos podemos descubrirla. Si hasta ahora has encontrado valor en estas reflexiones, te invito a profundizar aún más en los próximos contenidos donde exploraremos las reinterpretaciones contemporáneas de Judas y finalmente descubriremos por qué podría haber sido verdaderamente el discípulo favorito de Jesús. La libertad, el conocimiento y la redención. ¿Has considerado alguna vez que nuestras nociones más básicas de libertad podrían estar completamente equivocadas? ¿Y si la verdadera libertad no consistiera en poder elegir cualquier cosa arbitrariamente, sino en comprender profundamente la necesidad de nuestras acciones? No importa si nos estás viendo desde Argentina, México, Colombia o España, desde la comodidad de tu hogar en la mañana o quizás en un descanso del trabajo. Esta reflexión sobre la libertad nos concierne a todos por igual. ¿Podrías compartir de dónde nos ves? Para Spinoza, somos libres no cuando actuamos sin causa, lo cual es imposible en su visión determinista del universo, sino cuando actuamos desde el conocimiento adecuado de las causas que nos determinan. La ignorancia nos esclaviza, el conocimiento nos libera. ¿No es paradójico? Somos más libres cuando reconocemos nuestra necesidad. Apliquemos esta revolucionaria concepción de la libertad al caso de Judas. Sí, como sugiere el Evangelio gnóstico, Judas fue el único discípulo que realmente comprendió la misión de Jesús y aceptó su papel necesario en el drama cósmico de la redención. ¿No sería entonces el más libre de todos los apóstoles? Mientras los otros discípulos actuaban desde la ignorancia, apegándose a una visión limitada de Jesús y su mensaje, Judas habría actuado desde el conocimiento. Su traición no habría sido un acto de maldad o debilidad, sino de profunda comprensión y aceptación del plan divino. ¿Te parece difícil aceptar esta interpretación? ¿Sientes resistencia ante la idea de redimir al traidor por excelencia? Esta resistencia es comprensible.
2 milenios de tradición han convertido a Judas en el arquetipo mismo de la traición. Pero quizás sea tiempo de cuestionar esta narrativa simplista. Si tienes algún amigo o familiar que disfruta de estas reflexiones filosóficas que sacuden nuestras certezas, comparte este video con ellos. Juntos podemos descubrir la verdadera realidad que se oculta tras siglos de interpretaciones sesgadas. La concepción determinista de Spinoza plantea desafíos profundos a nuestra comprensión tradicional de la moralidad. Si todo lo que sucede necesariamente como parte del orden natural, ¿cómo podemos juzgar moralmente las acciones humanas? ¿No sería como juzgar moralmente a un león por cazar a una gacela? Para Spinoza, los juicios morales tradicionales de bien y mal son productos de nuestra imaginación, no realidades objetivas. Son etiquetas que aplicamos a las cosas según si nos acercan o alejan de nuestro propio modelo de perfección humana. Por bien entiendo aquello que sabemos con certeza que nos es útil, escribió en su Ética. Bajo esta luz, la demonización histórica de Judas aparece como una incomprensión fundamental. Si sus acciones eran necesarias para el cumplimiento del plan divino, ¿cómo podrían ser malas en un sentido objetivo? Solo pueden parecer malas desde una perspectiva limitada que no comprende la necesidad cósmica. El Evangelio de Judas va incluso más allá y sugiere que Judas no solo comprendió esta necesidad, sino que recibió un conocimiento esotérico especial que lo capacitó para su difícil misión. Tú superarás a todos ellos, le dice Jesús, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Esta frase enigmática sugiere una distinción gnóstica crucial entre el Jesús físico, el hombre que me reviste, y el Cristo espiritual que habita en él. Judas, al entregar el cuerpo físico de Jesús a la muerte, estaría en realidad liberando al Cristo espiritual para que pudiera completar su misión cósmica. ¿No es fascinante esta interpretación que invierte completamente la narrativa tradicional? Judas ya no es el villano, sino el colaborador esencial, el único discípulo con la comprensión y el valor necesarios para asumir el papel más difícil en el drama de la redención. Este conocimiento especial concedido a Judas tiene paralelos con el concepto espinosista del tercer género de conocimiento, el nivel más alto de comprensión posible según su filosofía. Este conocimiento no es meramente racional o deductivo, sino intuitivo, una captación directa de las esencias de las cosas en su relación con la sustancia divina. ¿Podríamos decir que Judas poseía este tercer género de conocimiento con respecto a Jesús y su misión? Si fuera así, su traición aparecería como el acto más iluminado posible, surgido de una comprensión que trascendía las categorías morales ordinarias. Pero este conocimiento superior tiene un precio, como bien saben tanto los gnósticos como Spinoza. Lleva al aislamiento, a la incomprensión, a veces incluso a la persecución. La verdad os hará libres, dijo Jesús, pero olvidó mencionar que también os hará solitarios. Judas, como Spinoza, pagó el precio de su conocimiento superior con la exclusión y la condena. Pero quizás ambos experimentaron esa tranquilidad de espíritu que, según Spinoza, viene de la comprensión adecuada de la necesidad divina. Una paz que trasciende las opiniones humanas, que no depende del reconocimiento externo, sino de la certeza interior. ¿Has sentido alguna vez esa paz que viene de comprender profundamente algo, incluso cuando los demás no lo entienden o incluso te critican por ello? Si es así, quizás puedas empatizar con esta imagen renovada de Judas como el poseedor de un conocimiento superior y solitario. Comparte tus reflexiones en los comentarios y no olvides compartir este video con alguien que pueda apreciar estas interpretaciones que desafían nuestras certezas establecidas. La verdadera realidad a menudo está oculta bajo siglos de interpretaciones simplistas y juntos podemos descubrirla. La traición como acto de amor supremo. ¿Y si el mayor acto de amor no fuera dar la vida por alguien, sino aceptar ser odiado eternamente por esa persona?
¿Podría la traición más infame de la historia ser, en realidad, el acto de amor más sublime jamás realizado? Querido espectador, sea cual sea el país latinoamericano desde el que nos estés viendo, sea cual sea la hora del día en que te encuentres con este contenido, te invitamos a compartirlo en los comentarios mientras exploramos una de las reinterpretaciones más radicales y conmovedoras de la figura de Judas Iscariotes. El concepto de amor dei intellectualis, amor intelectual a Dios, es central en la filosofía de Spinoza. Este amor, que surge del conocimiento adecuado de la naturaleza divina, constituye para él la mayor felicidad posible. No es un amor pasional o sentimental, sino un amor basado en la comprensión profunda de la necesidad divina que gobierna todas las cosas. Aplicado a Judas, este concepto adquiere dimensiones sorprendentes. Si, como sugiere el Evangelio gnóstico, Judas comprendía verdaderamente la naturaleza de la misión de Jesús y su papel en ella, su entrega de Jesús a las autoridades no habría sido un acto de traición, sino de profundo amor intelectual, un amor a la necesidad divina tan completo que estaba dispuesto a sacrificar incluso su propia reputación histórica. Piénsalo por un momento. Jesús, según la tradición, sacrificó su vida física, pero fue glorificado después. Judas, en cambio, habría sacrificado algo potencialmente más valioso, su imagen para toda la eternidad. ¿No sería este un sacrificio incluso mayor? El Evangelio de Judas contiene un pasaje enigmático donde Jesús le dice a Judas: tú los superarás a todos, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. Esta frase sugiere una distinción gnóstica entre el cuerpo físico de Jesús y su esencia espiritual. Judas, al entregar el cuerpo físico a la muerte, estaría en realidad liberando al Cristo espiritual para que completara su misión cósmica. Bajo esta luz, el famoso beso de Judas adquiere un simbolismo completamente nuevo. Ya no es el beso del traidor, sino el sello de un pacto secreto entre maestro y discípulo. Un beso que simboliza el conocimiento compartido, la complicidad en un plan divino que trasciende la comprensión ordinaria. En la tradición bíblica, el verbo conocer tiene a menudo connotaciones de intimidad profunda, incluso sexual. Cuando la Biblia dice que Adán conoció a Eva, está hablando de la unión más íntima posible. ¿No podría el beso de Judas simbolizar un conocimiento similar, una intimidad espiritual tan profunda que trasciende las categorías morales ordinarias? Esta reinterpretación nos invita a reconsiderar no solo el papel de Judas en la narrativa cristiana, sino nuestra propia comprensión del amor y el sacrificio. Tendemos a glorificar el sacrificio físico, el martirio del cuerpo. Pero ¿qué hay del sacrificio de la propia imagen, de la disposición a ser mal comprendido para siempre? Spinoza experimentó algo similar cuando fue excomulgado de su comunidad. Pagó el precio de su comprensión superior con el rechazo social, la condena y el aislamiento. Pero sus escritos sugieren que encontró una paz interior que trascendía estas dificultades externas, la tranquilidad de espíritu que viene del conocimiento adecuado. Podríamos imaginar a Judas experimentando una tranquilidad similar, sabiendo que sería odiado por siglos, pero en paz con su papel en el plan divino, consciente de que actuaba desde el conocimiento y no desde la ignorancia. Si esta interpretación te resulta valiosa, comparte este video con alguien que pueda apreciar estas reflexiones que desafían nuestras certezas más establecidas. La verdadera realidad a menudo está oculta bajo siglos de interpretaciones simplistas y juntos podemos descubrirla. El amor, en su expresión más elevada, no busca reconocimiento ni gratitud. Es un amor que surge del conocimiento y se expresa en la aceptación plena de nuestro papel en el orden cósmico, por difícil que éste sea. Un amor que está dispuesto incluso a parecer su opuesto, si eso es lo que la necesidad divina requiere. Reinterpretaciones contemporáneas de Judas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo habría sido la historia si la hubiesen escrito los perdedores? Si aquellos etiquetados como villanos hubieran podido contar su versión.
La historia de Judas Iscariote representa quizás el ejemplo más emblemático de esta cuestión en toda la tradición occidental. Durante siglos, Judas ha sido el símbolo universal de la traición. Su nombre evoca inmediatamente la idea del engaño imperdonable, del amigo que traiciona, del discípulo que vende a su maestro. Pero, ¿qué pasaría si todo lo que sabemos sobre él estuviera basado en una interpretación sesgada de los acontecimientos? ¿Y si el verdadero traidor fuera la historia oficial que lo condenó? En la actualidad, numerosos artistas, escritores, teólogos y pensadores han comenzado a explorar narrativas alternativas sobre Judas. No se trata simplemente de un ejercicio de revisionismo histórico, sino de una profunda reflexión sobre los mecanismos por los cuales construimos nuestras verdades colectivas y designamos a nuestros héroes y villanos. Por cierto, ¿desde qué país nos estás viendo? ¿Es de mañana, tarde o noche donde te encuentras? Comparte en los comentarios tu ubicación y la hora a la que estás viendo este video. Nos fascina saber cómo estas reflexiones ancestrales conectan con personas de diferentes culturas y usos horarios, representaciones artísticas y literarias modernas. La literatura del siglo XX y XXI ha sido particularmente fértil en reinterpretaciones de la figura de Judas. Jorge Luis Borges, en su relato Tres versiones de Judas, plantea la provocadora idea de que Judas fue el verdadero Salvador, ya que sin su acto no habría sido posible la redención. Borges, con su característica profundidad filosófica, sugiere que Judas se sacrificó espiritualmente para que el plan divino pudiera cumplirse. ¿No es acaso un sacrificio mayor condenarse eternamente que sufrir brevemente en la cruz? José Saramago, por su parte, en El Evangelio según Jesucristo, humaniza a Judas presentándolo como un hombre confundido y manipulado por fuerzas que escapan a su comprensión, no como un traidor voluntario, sino como un peón en un juego cósmico entre Dios y el diablo. ¿Cuántas veces nuestras propias acciones no están determinadas por circunstancias que no controlamos completamente? Nikos Kazantzakis, en La última tentación de Cristo, sugiere que Judas era el más fuerte y leal de los discípulos, el único capaz de cargar con el terrible peso de facilitar la crucifixión cuando Jesús se lo pidió. Esta inversión completa del papel tradicional nos invita a cuestionar la naturaleza misma de la lealtad. ¿Acaso la verdadera lealtad no implica a veces hacer lo más difícil, incluso si eso significa ser mal visto por todos? En el ámbito cinematográfico, películas como La última tentación de Cristo, de Martin Scorsese, basada en la novela de Kazantzakis, presentan a un Judas conflictuado pero esencialmente noble. La reciente serie The Chosen también matiza significativamente su personaje, alejándolo del estereotipo del traidor por ambición. Estas representaciones visuales tienen un poder inmenso para transformar nuestra percepción cultural sobre figuras históricas y míticas. ¿No es fascinante cómo una imagen puede cambiar siglos de interpretación textual? El teatro contemporáneo ha sido quizás el medio más audaz en sus reinterpretaciones. Obras como The Last Days of Judas Iscariot de Stephen Adly Guirgis presentan un juicio imaginario a Judas en el purgatorio, explorando temas de culpa, perdón y predestinación. Estas representaciones teatrales invitan al público a participar activamente en el proceso de juzgar a Judas, convirtiéndonos a todos en parte del tribunal que lo ha condenado históricamente. ¿No es revelador que cuando se nos invita a reconsiderar el caso con nueva información, muchos cambiamos nuestra opinión sobre él? Perspectivas teológicas progresistas. La teología contemporánea ha experimentado un giro significativo en su interpretación de Judas. Teólogos como John Dominic Crossan
han argumentado que la demonización de Judas creció con el tiempo, exacerbada por el creciente antisemitismo en las primeras comunidades cristianas. Esta perspectiva histórico-crítica nos invita a ver la figura de Judas no como una realidad histórica inmutable, sino como una construcción teológica que evolucionó según las necesidades sociales y políticas de las comunidades cristianas primitivas. La teología de la liberación latinoamericana ha encontrado en la figura de Judas un poderoso símbolo. ¿No es Judas el excluido por excelencia de la narrativa cristiana, el marginado absoluto de la historia de salvación? Desde esta perspectiva, Judas representa a todos los marginados por los poderes religiosos e ideológicos dominantes. Su rehabilitación simboliza la reintegración de todos los excluidos en la comunidad de los salvados. El diálogo interreligioso también ha aportado nuevas perspectivas. Estudiosos judíos como Hayam Maccobi han señalado que el nombre Iscariote podría derivar de Sicarii, los celotes judíos que luchaban contra la ocupación romana. Esta interpretación transformaría a Judas de traidor a patriota desilusionado, que esperaba que Jesús liderara una revolución política y se desencantó cuando entendió que su reino no era de este mundo. ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de su acto si lo viéramos como el resultado de un profundo desencuentro ideológico y no como simple codicia? Comunidades cristianas progresistas en todo el mundo han comenzado a incorporar estas nuevas lecturas en su comprensión teológica. Algunas incluso han llegado a celebrar liturgias especiales en Semana Santa que conmemoran el sufrimiento de Judas como parte integral del misterio pascual. Este movimiento representa un giro radical en la comprensión cristiana de la redención, sugiriendo que el plan divino incluía no solo la muerte y resurrección de Jesús, sino también la condena histórica de Judas. ¿No sería este un plan divino mucho más profundo y misterioso que el que tradicionalmente hemos aceptado? Abordajes psicológicos y psicoanalíticos. La psicología analítica de Carl Jung ofrece una fascinante interpretación de Judas como representación del arquetipo de la sombra. En esta lectura, Judas encarna aquellos aspectos oscuros y rechazados que la comunidad cristiana necesitaba proyectar fuera de sí misma. La demonización de Judas permitió a la iglesia primitiva externalizar sus propias tentaciones de traición, ambición y duda. No es significativo que cada vez que hablamos de Judas, estamos en cierto modo hablando de nuestra propia capacidad de traición. Desde una perspectiva freudiana, la narrativa de Judas puede interpretarse como una elaborada expresión del complejo de culpa colectivo. El sacrificio de Jesús, necesario para la salvación, según la teología cristiana, requería un culpable que cargara con la responsabilidad moral del acto. Judas cumple esta función psicológica esencial, permitiendo a la comunidad cristiana beneficiarse del sacrificio sin sentirse directamente responsable por él. ¿No es revelador que necesitemos villanos para sentirnos cómodos con nuestros propios beneficios obtenidos a costa del sufrimiento ajeno? El concepto antropológico del chivo expiatorio, desarrollado por René Girard, encuentra en Judas su expresión perfecta. Según Girard, las sociedades canalizan su violencia colectiva hacia víctimas sacrificiales que restauran la paz social. Judas sería el chivo expiatorio perfecto, un miembro interno de la comunidad que puede ser excluido y cargado con toda la culpa, permitiendo la cohesión del grupo restante. Pensemos por un momento, ¿qué habría sido del cristianismo sin un traidor claramente identificable? ¿No habría sido mucho más difícil para los discípulos mantenerse unidos sin un enemigo común? La psicología transpersonal ha aportado quizás las interpretaciones más revolucionarias, sugiriendo que Judas representa el sacrificio del ego individual en el camino hacia la iluminación espiritual. Su traición simbolizaría la necesaria muerte del falso yo para que pueda emerger la conciencia crística universal. Esta lectura trascendente ve en la relación Jesús-Judas no una dualidad de salvador-traidor, sino una
compleja interacción de aspectos complementarios de un mismo proceso cósmico. ¿No es fascinante pensar que quizás Judas y Jesús representan dos aspectos de un mismo principio divino? Implicaciones éticas y políticas de la rehabilitación. Rehabilitar la figura de Judas no es un simple ejercicio académico o teológico. Tiene profundas implicaciones éticas y políticas. Cuestionar la narrativa oficial sobre Judas significa cuestionar el mecanismo mismo por el cual construimos y mantenemos nuestras verdades históricas y religiosas. ¿Cuántas otras verdades que damos por sentadas son en realidad interpretaciones interesadas de acontecimientos complejos? La dinámica entre la ética de la responsabilidad y la ética de la obediencia se ilumina de manera peculiar a través del caso de Judas. Si aceptamos la versión gnóstica donde Judas actúa siguiendo instrucciones directas de Jesús, su dilema se vuelve profundamente moderno. ¿Debe uno seguir órdenes superiores incluso si éstas significan ser condenado por la historia? Este dilema resuena con situaciones contemporáneas donde individuos deben elegir entre la lealtad institucional y lo que perciben como un bien mayor. La reinterpretación de Judas desafía estructuras de poder establecidas dentro del cristianismo tradicional y más allá. Al cuestionar quién decide quiénes son los héroes y quiénes los villanos en nuestras narrativas fundacionales, estamos cuestionando implícitamente la autoridad de quienes han controlado estas narrativas durante siglos. Este desafío tiene ramificaciones que van mucho más allá del ámbito teológico, extendiéndose a nuestras concepciones políticas y sociales sobre autoridad, verdad y legitimidad. Es imposible no ver paralelos entre la posible rehabilitación de Judas y otros casos históricos de figuras inicialmente condenadas que posteriormente han sido revaluadas. Pensemos en personajes como Galileo, condenado por la Iglesia y luego rehabilitado, o figuras políticas juzgadas como traidores por regímenes que posteriormente cayeron en desgracia. ¿No nos enseña esto algo profundo sobre la naturaleza provisional y contextual de nuestros juicios históricos y morales? Si estás encontrando este análisis iluminador, te invito a compartir este video con al menos un amigo que podría beneficiarse de conocer esta perspectiva alternativa sobre una de las figuras más malinterpretadas de la historia. La verdadera realidad sobre Judas merece ser conocida más allá de los círculos académicos y teológicos. Quizás conoces a alguien que ha sido injustamente etiquetado o juzgado y podría encontrar consuelo en esta historia de potencial redención histórica. El discípulo favorito, una nueva comprensión de Judas. Hemos explorado las reinterpretaciones contemporáneas de Judas y ahora debemos preguntarnos, ¿y si Judas no solo no fue un traidor, sino que fue de hecho el discípulo favorito de Jesús? Esta proposición, aparentemente escandalosa, adquiere una nueva dimensión de credibilidad cuando examinamos el Evangelio de Judas y lo interpretamos a través de la perspectiva espinosista. ¿Por qué alguien elegiría conscientemente convertirse en el villano de la historia? ¿Qué clase de amor y compromiso sería necesario para aceptar tal destino? Estas preguntas nos conducen al corazón de nuestra exploración, el fardo del conocimiento superior. El Evangelio de Judas presenta una visión radicalmente diferente de la relación entre Jesús y Judas. En este texto, Jesús toma a Judas aparte y le dice: «Te revelaré los misterios del reino. Es posible para ti alcanzarlo, pero sufrirás gran dolor. Los demás te maldecirán». Allí, esta revelación privada sugiere una relación especial, un vínculo de confianza y conocimiento compartido que trascendía la relación que Jesús mantenía con los otros discípulos. ¿Qué significa realmente poseer un conocimiento que los demás no pueden o no están preparados para recibir? El peso de tal conocimiento es inmenso. Como escribió el Eclesiastés, quien aumenta el conocimiento,
aumenta el dolor. Judas, según esta interpretación, cargaba con verdades que los otros discípulos simplemente no podían soportar. Este conocimiento superior implicaba entender que el plan divino requería no solo un Salvador que muriera en la cruz, sino también alguien que facilitara esa muerte y cargara eternamente con la culpa. Pensemos por un momento. ¿No es más difícil aceptar ser odiado para siempre que ser amado y venerado después de un sufrimiento temporal? ¿No requiere una comprensión más profunda y un amor más desinteresado? El paradójico privilegio de Judas consistía en ser elegido para un papel que garantizaría su condenación histórica. Esta elección no era un castigo, sino una muestra suprema de confianza. ¿A quién confiarías la tarea más difícil, la misión que requiere el mayor sacrificio? Naturalmente, a tu discípulo más cercano, a aquel en quien tienes absoluta confianza. La valentía necesaria para aceptar ser visto como el villano por la historia es casi inconcebible para la mayoría de nosotros. Vivimos preocupados por nuestra reputación, por cómo nos juzgarán los demás, por el legado que dejaremos. Imagina renunciar conscientemente a todo eso por un bien mayor que solo tú y tu maestro comprenden plenamente. ¿No sería este el acto de amor y comprensión más elevado posible? Desde la perspectiva espinosista, este conocimiento superior representaría lo que el filósofo llama el tercer género de conocimiento, aquel que va más allá de la percepción sensorial y el razonamiento discursivo para alcanzar una intuición directa de la esencia de las cosas y su relación con la totalidad. Judas habría accedido a este conocimiento intuitivo que le permitió comprender la necesidad de su acto dentro del orden eterno del universo. La verdadera naturaleza del sacrificio. ¿Cuál fue el mayor sacrificio en la narrativa cristiana? Tradicionalmente, pensamos en el sacrificio de Jesús en la cruz. Sin embargo, desde esta nueva perspectiva, el sacrificio de Judas podría considerarse aún mayor. Jesús, según la teología cristiana, sufrió físicamente durante horas, pero resucitó al tercer día y fue glorificado eternamente. Su sufrimiento, aunque intenso, fue temporal. Judas, en cambio, cargó con una condena eterna. Su nombre se convertiría en sinónimo de traición para toda la historia. Generaciones tras generaciones lo demonizarían sin comprender jamás su verdadero papel. ¿No es este un sacrificio inmensamente mayor? Spinoza nos ofrece una perspectiva única sobre la naturaleza del verdadero sacrificio. Para él, el mayor sacrificio no es físico, sino intelectual. Es la renuncia a la comprensión inadecuada del mundo y de uno mismo. Judas habría realizado este sacrificio intelectual al aceptar un papel que sabía que sería incomprendido por el resto de la humanidad. El paralelo con la propia vida de Spinoza es revelador. El filósofo fue excomulgado por la comunidad judía de Ámsterdam con el cherem más severo jamás registrado. Fue maldecido y repudiado por su comunidad, al igual que Judas. Y al igual que Judas, según esta reinterpretación, Spinoza aceptó esta condena con serenidad, comprendiendo que su visión superior de la naturaleza divina sería inevitablemente incomprendida por sus contemporáneos. Reflexionemos un momento. ¿Qué requiere más amor y comprensión? ¿Sacrificarse sabiendo que serás redimido y glorificado? ¿O sacrificarte sabiendo que serás eternamente condenado? La respuesta parece clara: la misericordia como reconocimiento de la necesidad. En la visión espinosista, la genuina misericordia no consiste en la compasión emocional, sino en la comprensión intelectual de la necesidad que gobierna todas las cosas. Cuando comprendemos que todo lo que ocurre es resultado necesario del orden eterno de la naturaleza, que Spinoza identifica con Dios, nuestra respuesta no es la lástima, sino la aceptación iluminada. Si aplicamos esta concepción a la relación entre Jesús y Judas, podemos interpretar la elección de Judas para este difícil papel no como una crueldad, sino como un acto de profunda misericordia. Jesús reconocería en Judas al único discípulo capaz de comprender la necesidad de este acto dentro del plan divino.
al único con la fortaleza espiritual para cargar con este peso. ¿No es un acto de amor elegir para la tarea más difícil a quien sabemos que puede soportarla? Paradójicamente, la condena de Judas a la infamia histórica sería, en esta lectura, una muestra del amor y confianza que Jesús depositaba en él. La liberación de Judas vendría precisamente a través del conocimiento de su papel cósmico. Al comprender la necesidad de su acto dentro del orden divino, Judas trascendería las categorías morales convencionales de bien y mal, traición y lealtad. Alcanzaría lo que Spinoza llama la beatitud, ese estado de perfecta comprensión intelectual y aceptación del orden necesario del universo. Esta perspectiva transforma completamente la narrativa tradicional. Judas deja de ser el villano para convertirse en un corredentor, en parte esencial del plan divino, en colaborador consciente del drama cósmico de la salvación. ¿No es esta una visión mucho más coherente con la idea de un Dios omnipotente y omnisciente que la de un maestro traicionado por la debilidad moral de uno de sus seguidores? El simbolismo del beso, conocimiento íntimo. Pocos gestos en la historia religiosa han sido tan cargados de significado como el beso de Judas, tradicionalmente interpretado como el símbolo supremo de la traición. Este gesto adquiere un significado radicalmente diferente bajo nuestra nueva perspectiva. En las escrituras bíblicas, el verbo conocer a menudo tiene connotaciones de intimidad profunda, incluso sexual, como en Adán conoció a Eva. El conocimiento, en este sentido, no es meramente intelectual, sino profundamente experiencial y personal. El beso de Judas podría reinterpretarse como símbolo de este conocimiento compartido, de esta intimidad espiritual única entre él y Jesús. No sería un acto de traición, sino de reconocimiento mutuo, un sello visible de su acuerdo secreto, una manifestación externa de su comprensión compartida del plan divino. Desde la perspectiva espinosista, este beso representaría el amor intelectual a Dios, amor Dei intellectualis, el estado más elevado de conocimiento y amor que los humanos pueden alcanzar. Este amor surge cuando comprendemos nuestra propia necesidad como parte del orden eterno de la naturaleza, cuando vemos nuestro lugar en el tejido causal del universo subespecie a eternitatis. Desde el punto de vista de la eternidad, el beso, momento de aparente traición, sería en realidad el símbolo perfecto de la unión de las perspectivas gnóstica y espinosista. El conocimiento salvífico manifestado como amor perfecto, la comprensión intelectual expresada como intimidad personal. ¿No es fascinante cómo un simple gesto puede contener significados tan radicalmente opuestos dependiendo de nuestra perspectiva interpretativa? ¿Cuántos otros momentos de nuestras narrativas religiosas y culturales podrían transformarse completamente con una nueva mirada? Spinoza y el Evangelio de Judas, confluencias sorprendentes. Es notable cómo dos tradiciones separadas por siglos, el gnosticismo del Evangelio de Judas y la filosofía de Baruch Spinoza, convergen en puntos fundamentales que iluminan nuestra comprensión de Judas Iscariote. Esta confluencia no es casual y revela verdades profundas sobre nuestra relación con lo divino y nuestra comprensión de la moralidad. ¿Qué tienen en común un texto gnóstico del siglo II y un filósofo racionalista del siglo XVII? Más de lo que podríamos imaginar a primera vista. Sus convergencias nos ofrecen una nueva lente para interpretar uno de los actos más controvertidos de la historia religiosa, la ilusión del libre albedrío y el destino divino. Tanto el Evangelio de Judas como la filosofía espinosista cuestionan profundamente la noción convencional del libre albedrío. En el texto gnóstico, Judas actúa siguiendo un plan divino preestablecido. Jesús le dice explícitamente: «Tú sacrificarás al hombre que me reviste», indicando que la traición no fue una elección libre, sino un papel asignado en un drama cósmico.
Spinoza, por su parte, desarrolla un determinismo filosófico riguroso donde las acciones humanas están tan determinadas por causas anteriores como el movimiento de los planetas o el fluir de los ríos. Para él, la ilusión del libre albedrío surge simplemente de nuestra ignorancia de las causas que determinan nuestras acciones y deseos. Esta confluencia es reveladora. Ambas tradiciones nos invitan a ver la acción de Judas no como el resultado de una elección moral defectuosa, sino como un evento necesario dentro de un orden cósmico que lo trasciende. ¿No cambia esto completamente nuestra evaluación moral de su acto? Pensemos en las implicaciones. Si Judas no podía haber actuado de otra manera, si su papel estaba preestablecido en el plan divino, ¿tiene sentido condenarlo moralmente? ¿No sería esto como condenar al león por cazar a la gacela o al río por fluir hacia el mar? La tradición cristiana convencional ha insistido siempre en la libertad moral de Judas, pues sin ella su condena no tendría justificación teológica. Pero tanto el Evangelio de Judas como Spinoza nos invitan a trascender esta visión simplista y reconocer la complejidad de la causalidad que gobierna todas las acciones humanas. La crítica a la religión institucional y sus rituales. Una segunda confluencia sorprendente entre el Evangelio de Judas y el pensamiento espinosista es su crítica a la religión institucionalizada y sus prácticas rituales. En el Evangelio de Judas encontramos pasajes donde Jesús se ríe de los discípulos cuando realizan la Eucaristía, preguntándoles: ¿por qué agradecéis a vuestro Dios? No es a vuestro Dios a quien servís, sino al Dios de este mundo. El texto critica duramente los sacrificios y rituales promovidos por la Iglesia emergente, sugiriendo que son prácticas supersticiosas que alejan del verdadero conocimiento. Spinoza, en su Tratado Teológico Político, desarrolla una crítica similar a las prácticas rituales del judaísmo y del cristianismo. Para él, estas prácticas son útiles solo en la medida en que promueven la justicia y la caridad. En sí mismas carecen de valor salvífico. La verdadera piedad consiste no en rituales externos, sino en el conocimiento intelectual de Dios, la naturaleza y en la práctica del amor racional. Esta crítica compartida nos invita a ver la acción de Judas bajo una nueva luz. Si los rituales institucionalizados no son el camino hacia la verdad divina, entonces quizás la traición de Judas no fue un acto contra lo divino, sino contra una comprensión institucionalizada y limitada de lo divino. ¿Cuántas veces la historia ha tachado de traidores o herejes a quienes simplemente cuestionaban prácticas religiosas calcificadas que habían perdido su conexión con la experiencia espiritual original? No es significativo que tanto el Evangelio de Judas como los escritos de Spinoza fueran condenados y suprimidos por las autoridades religiosas de sus respectivas épocas. La divinidad más allá del antropomorfismo. Una tercera confluencia fundamental es la concepción no antropomórfica de la divinidad que comparten ambas tradiciones. El Evangelio de Judas presenta una cosmología compleja donde el Dios supremo está más allá de las características humanas. Este Dios trascendente difiere radicalmente del demiurgo inferior, identificado con el Dios del Antiguo Testamento que crea el mundo material. Jesús, en este texto, viene como emisario de este Dios superior para liberar a los humanos de la ignorancia impuesta por el demiurgo y sus arcontes. Spinoza, por su parte, desarrolla una concepción radicalmente no antropomórfica de Dios con su famosa ecuación Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza. Para él, Dios no es un ser personal que ama, juzga o se enfada, sino la sustancia infinita que constituye todo lo existente y se expresa a través de leyes naturales inmutables. Esta deshumaniza la experiencia religiosa, transforma nuestra comprensión del acto de Judas. Si Dios no es un ser personal que puede sentirse traicionado u ofendido, sino la totalidad del ser expresándose necesariamente según leyes eternas, entonces la traición de Judas adquiere un significado completamente diferente.
¿No es fascinante que dos tradiciones tan distintas coincidan en esta visión no antropomórfica de lo divino? ¿Y no es significativo que ambas hayan sido consideradas heréticas precisamente por este cuestionamiento del Dios personal tradicional? La salvación a través del conocimiento, quizás la confluencia más significativa entre el Evangelio de Judas y la filosofía espinosista, es su énfasis compartido en el conocimiento como camino de salvación. El texto gnóstico presenta la gnosis, conocimiento especial revelado como la única vía de liberación espiritual. Judas, en esta narrativa, es el único discípulo que recibe este conocimiento salvífico. Jesús le dice: «Tú superarás a todos ellos, pues sacrificarás al hombre que me reviste». Este conocimiento especial es precisamente lo que eleva a Judas sobre los demás discípulos. Spinoza, aunque desde una perspectiva racionalista y no mística, también sitúa el conocimiento en el centro de su propuesta salvífica. Para él, la beatitud humana, la forma más elevada de felicidad, consiste en el conocimiento intuitivo de Dios, naturaleza, lo que él llama el tercer género de conocimiento. Este conocimiento nos libera de las pasiones negativas y nos permite ver todas las cosas subespecie a eternitatis, desde la perspectiva de la eternidad. Ambas tradiciones coinciden en que no es la fe ciega, ni los rituales externos, ni siquiera la moralidad convencional lo que salva, sino un conocimiento transformador que cambia fundamentalmente nuestra relación con la realidad. Desde esta perspectiva, el acto de Judas puede interpretarse como la manifestación de este conocimiento superior. Mientras los otros discípulos seguían atrapados en una comprensión literal y convencional de la misión de Jesús, Judas habría accedido a una comprensión más profunda que le permitió participar conscientemente en el plan divino, aun a costa de su propia reputación histórica. ¿No es esta una perspectiva mucho más profunda y conmovedora que la narrativa tradicional del traidor motivado por la avaricia? ¿Y no nos invita a reconsiderar nuestra propia relación con el conocimiento religioso y filosófico? Me encantaría saber en qué país estás viendo esto ahora mismo. ¿Estás en México, Argentina, Colombia, España? ¿Y qué hora es donde te encuentras? Comparte en los comentarios. Estamos creando una comunidad global de personas interesadas en estas perspectivas alternativas sobre nuestra herencia espiritual. Conclusión: la redención de Judas y la transformación de nuestra comprensión espiritual. Hemos realizado un viaje extraordinario a través del Evangelio prohibido de Judas y la filosofía revolucionaria de Baruch Spinoza. Un recorrido que nos ha invitado a cuestionar una de las verdades más firmemente establecidas en la conciencia occidental: la villanía de Judas Iscariotes. ¿Qué conclusiones podemos extraer de esta exploración? ¿Qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la espiritualidad en el siglo XXI?